Héctor Lavoe, el cantante de cantantes, un imponente de la música latina. El género de la salsa le debe mucho a este gran artista, más conocido como su nombre de pila Héctor Juan Pérez Martínez, o mejor dicho, en el mundo artístico Héctor Lavoe. Nacido en un humilde barrio de la ciudad de Ponce, en Puerto Rico, hijo de Francisca Martínez, más conocida como Panchita, y Luis Pérez, padres que trataban de sacar adelante a sus 8 hijos, entre ellos el Jibarito de Puerto Rico, que sin saber aún se convertiría en un exponente importante de la música en todos los tiempos. Entre la fama y la lujuria hay historias de tragedias. Reconstruyamos su historia. Uno de los hechos que marcaron la vida de Héctor fue a una edad muy temprana, pues su madre falleció cuando él era un niño. Su padre para ese entonces tocaba la guitarra con tríos y orquestas locales. Su sueño más grande era ver a Héctor convertido en un gran saxofonista. Tanto así que Lavoe al principio perdió el total interés en dicho instrumento, pues lo suyo era el canto. Se la pasaba gran parte de su niñez escuchando artistas exponentes de la época como Cheo Feliciano, Ismael Rivera, entre otros. Al escuchar a estos grandes artistas se inclinó más por el canto, tanto así que a la edad de 14 años le dijo a su padre que quería viajar a Nueva York, pues manifestaba que allá podía ser un gran cantante, a lo que su padre se oponía rotundamente, manifestándole que dicha ciudad era muy grande para él en esa época. Posteriormente pasó un año y Héctor tenía esas mismas ganas de ir a la capital del mundo, pues en 1963 decide partir hacia Nueva York. En ese momento su hermana mayor Priscila lo recibe, pues su padre se oponía rotundamente, debido a que su hermano mayor había fallecido en dicha ciudad en un accidente. Al llegar a esta gran ciudad buscó trabajo como pintor, limpiavidrios, mesero, entre otros muchos trabajos que había en la época. Hasta que un día en la calle se encontró a su amigo de infancia, quien lo empezó a llevar a diferentes bares de la música latina, en donde empezó a tocar y cantar con una orquesta local. Ya para el año de 1966, su carrera daría un giro hacia la fama. Un promotor artístico llamado Arturo Franquis lo patrocinó en su momento y le dio su nombre artístico llamándolo Lavoe. En ese mismo año conoce a Johnny Pacheco, director musical de la Fania Records. Posteriormente conoce a Willy Colón, pues con tan solo 15 años, Colón estaba buscando un vocalista para su banda debido a que el sello discográfico le había indicado que lo patrocinaría si cambiaba de vocalista. Willy, al escuchar la voz de Héctor, decide vincularlo a su banda, pero en una primera instancia Héctor se negó, manifestándole que la banda de Colón era muy floja en muchos sentidos, pues indicaba que Willy era un nene al lado de él, teniendo en cuenta que Lavoe era 2 años mayor que Colón. Un hecho ocurrió para el año de 1968 en la vida de Héctor, en donde inició una relación sentimental con Carmen Castro, quien poco después quedó embarazada del Jibarito. Pero ella no tenía intenciones serias de casarse con Héctor, pues ella manifestaba que él era muy mujeriego. José Alberto Pérez, primer hijo de Héctor, nació finalizando el año de 1968. Posteriormente, en el bautizo de su hijo, recibe una llamada de Nilda Román, más conocida como La Puchi, manifestando que estaba embarazada, acto del cual el mismo Lavoe quedó sorprendido.
pues mientras celebraba el bautizo de su primer hijo, se enteraba que con su otra novia o amante estaba esperando un hijo suyo. Carmen Castro, su primera esposa, no se equivocó en decir que Héctor era un poco mujeriego. Al año siguiente, en 1969, nace su hijo llamado Héctor Jr. Acto seguido decide casarse con la Pucci, en donde duran varios años, manteniéndose así alejado de su primera esposa y su primer hijo. Para el año de 1970, la fama de Héctor junto a la orquesta de Willy Colón tomaba cada vez más fuerza. Incluso para finales de ese mismo año, sacaron al aire la canción Aires de Navidad junto a Yomo Toro, que rápidamente se propagó este hit en las principales emisoras de la época. Incluso hoy en día, después de 50 años, sigue siendo todo un éxito en época decembrina. Otros temas del álbum Asalto Navideño que han sido éxitos son La Murga, canción que habla de Panamá. Para la época, la banda ofreció agresivos sonidos de trombones, lo cual para el público fue algo inusual y atractivo en esas fechas. La improvisación de Héctor Lavoe y la audaz voz de Willy hicieron que los catalogaran como los precursores de la salsa urbana, nunca antes vista en ese momento. El sentido del humor de Héctor llamó mucho la atención en los fanáticos. Pero tanta fama y un estilo de vida muy costoso para Héctor trajo consecuencias consigo mismo. Lavoe empezó a consumir drogas, incluso a llegar tarde a los eventos, ensayos y conciertos que tenía con la banda. Llevar una vida de excesos a tal punto que el mundo del espectáculo se enteró sobre las adicciones del jibarito. Posteriormente a ello, Héctor decide someterse a varias rehabilitaciones frente a su adicción a las drogas. En 1972, después de haber lanzado varios éxitos para el sello de la Fania, Héctor, junto con la orquesta de Willy Colón, deciden lanzar al estrellato El Juicio, álbum que tendría varias canciones reconocidas como Soñando Despierto, Seguiré Sin Ti, entre otros sencillos. Seguido a ello, no se quedaron quietos y continuaron grabando, a tal punto que en el año de 1973 se publicó el álbum Asalto Navideño, volumen 2, con canciones famosas como Arbolito y Palos Pueblos. Si bien fue importante para la época, no tuvo la misma acogida que el volumen 1. Para esa época se lanzó uno de los últimos álbumes en compañía de la orquesta de Willy Colón. Canciones muy reconocidas como El Día de mi Suerte, Todo tiene su final, la reconocida Calle Luna, Calle Sol, canción que habla de cómo es un barrio popular en la ciudad de Nueva York. Su fama cada vez crecía más, pues dichas canciones sonaban en las principales radios de la ciudad. La poesía que marcaba Héctor en sus versos, junto al estilo callejero del trombón que interpretaba Willy Colón, los impulsó aún más al ámbito internacional. En 1974 fue un año un poco complicado para Héctor, pues Willy Colón, cansado de las adicciones hacia las drogas por parte de Lavoe, decide incursionar en el canto. Teniendo en cuenta que el jibarito en muchas presentaciones y ensayos llegaba un poco más tarde de lo acordado. En vista de ello, Colón empieza a grabar su primer álbum como solista, aprovechando que Héctor se encontraba en África en las filas de la Fania All Star. Al tocar nuevamente suelo norteamericano, Lavoe se enteró de las serias intenciones que tenía Colón de grabar como solista. En un principio, Héctor se sintió traicionado por su amigo de canto. Incluso, en una entrevista para la revista Latin New York, él manifestó lo siguiente: creo que él estaba tratando de encontrar una forma de decírmelo. Esperé por Willy más de 2 meses antes de grabar La Voz, mi primer álbum en solitario. Willy no tocó en mis grabaciones después de eso, pero él continuó conmigo como productor. Después del éxito del álbum La Voz, Willy me dijo que yo estaba listo para liderar mi propia orquesta, así que seguí adelante y lo hice. Al principio yo estaba dolido, pero pronto me di cuenta de que la separación tenía su propósito. Era una prueba, tenía que probar que podía seguir solo. En caso de que un día uno de nosotros no estuviese, gracias a Dios ambos salimos bien. En realidad la separación me ayudó a ganar confianza en mí mismo.
Después de ello, Héctor realizó su propio álbum en solitario titulado La Voz. Aún así, seguía teniendo el apoyo de Willy Colón y el sello discográfico de La Fania. Su carrera como solista seguía creciendo constantemente, pero su único problema era la fuerte adicción a la droga que terminaría poner un alto en su carrera más adelante, pues en sus presentaciones en vivo, la voz no tenía los mismos resultados esperados, debido al alto consumo de sustancias alucinógenas, el excesivo desgaste en los conciertos, pues sus canciones la mayoría eran muy largas y no obstante, seguido de bailes en sus shows, hacían que el desgaste para Héctor fuera inminente. Debido a ello, condujo a ataques de depresión que lo alejó de los escenarios. En el año de 1978, Héctor volvió a retumbar en la radio con su nuevo álbum titulado Comedia. El productor para ese momento fue Willy Colón. Quería algo especial para Héctor. Dio la casualidad de contactar a Rubén Blades, quien para ese momento estaba en una composición propia. Al escucharla, se asemejó mucho a la vida del jibarito de Puerto Rico, por lo que decidió indicarle a Rubén Blades que le cediera la canción, a la cual él aceptó. Esa canción tan nombrada se titula El Cantante, pues en su letra refleja en sus versos parte de las vivencias de la voz a lo largo de su vida. Canción que más tarde lo conduciría a cantarle al capo colombiano Pablo Escobar. Pues un hecho curioso le ocurrió para el año nuevo de 1981. La voz se presentó junto con su banda en una fiesta en Medellín, concretamente en la finca de Escobar. Luego de interpretar por primera vez en esa noche la canción El Cantante, una vez terminada la canción, el capo colombiano le indicó que volviera a cantarla, a lo cual Héctor no le vio ningún problema, pues un fanático tiene derecho a pedir que su artista favorito vuelva a interpretar la misma canción. Finalizada la segunda vez, Escobar le indica que la vuelva a cantar. La voz, un poco molesto, vuelve y la interpreta. Al finalizar la tercera vez, Pablo le dice que toque esa misma canción toda la noche, pues Héctor, molesto, manifiesta que no lo hará más, lo cual hizo enojar a Pablo Escobar, quien sacó un revólver y le apuntó en la cabeza a la voz, diciéndole que tocara hasta las 6 de la mañana, pues en el contrato decía que la función iba hasta las 2 de la madrugada. Pasado el tiempo, los músicos dieron el brazo a torcer, pues estaban cansados y no pudieron seguir cantando. Dado dicho acto, fueron encerrados en una habitación toda la banda, quitándole los documentos y dinero que ellos tenían en ese momento. Después de un rato de estar encerrados, Héctor vio una ventana en donde podían escapar. Uno a uno fueron saliendo hasta correr en las afueras de la finca, llegando a una carretera en donde nadie les hacía el pare, hasta que un taxista decide parar, pues nadie los quería llevar en ese estado. Pensaban que eran personas borrachas. El taxista les dijo que se bajaran porque no llevaban dinero, a lo cual Héctor le indicó que los llevara al hotel y allí sí podían cancelar, pero el taxista se negaba. La voz decidió interpretar El Cantante y el conductor, al escucharlo, se dio cuenta que era el jibarito de Puerto Rico, así que decidió llevarlos a todos. Una vez llegaron al hotel, descansaron unas horas. Posteriormente, un desconocido los visitó a su habitación, llevándoles un cheque, los pasaportes, los instrumentos y unas disculpas por lo sucedido la noche anterior. Para el año de 1982, Héctor seguía con su problema a las drogas, lo cual no le permitía ser constante en sus eventos. Para ese momento, los directivos del sello discográfico La Fania Records decidieron reunirlo nuevamente con su colega Willy Colón. Esto con el fin de relanzar al estrellato a la voz, pues en él veían un potencial muy abrumador, lanzando así el sencillo más reconocido para ese momento titulado Juanito Alimaña. Una canción que habla sobre un personaje que se la pasa la vida delinquiendo en las calles de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, él nunca lo dio a entender. La letra de dicho tema habla de lo sucedido. En 1987, a Héctor le sucedió un acontecimiento que cambiaría gran parte del rumbo de su carrera, pues su apartamento en Queens
se incendió mientras él estaba dentro. Todo inició porque Lavoe accidentalmente dejó una colilla encendida que rápidamente propagó el fuego dentro de la vivienda, a lo que Héctor no tuvo otro remedio que saltar por la ventana, cayendo al suelo y fracturándose varias partes de su cuerpo, alejándole así por un tiempo de los escenarios. La Fania, al ver lo sucedido, decidió realizar múltiples eventos para ayudarlo mientras él se encontraba en recuperación. Seguido a ello, mientras estaba en recuperación, se enteró de la muerte de su suegra Gina de Román, personaje del cual Héctor consideraba como su madre. A la fecha se supo que le quitó la vida un asesino en serie. Sin embargo, nunca se dio con el actor intelectual de los hechos, por lo cual el jibarito de Puerto Rico cayó en una crisis nerviosa por lo sucedido. Pero la tragedia continuaría para Lavoe, pues en ese mismo año su hijo Héctor Lavoe Jr. murió a causa de un disparo accidentalmente que le propició un amigo, pues mientras limpiaba su revólver, sin querer accionó el gatillo disparándole al hijo de Héctor, quien murió poco después. Dicho suceso catapultó a Lavoe en una fuerte crisis, consumiéndolo sin control en todo tipo de drogas, frustrando su intento de dejarlas de por vida. Varios cantantes y amigos como Cheo Feliciano, Jerry Rivera, Tito Nieves, Frankie Ruiz, entre otros músicos quien eran sus más allegados, intentaron ayudarlo, pero fue imposible. Y así fue como en 1988 Héctor se entera que padece de SIDA, enfermedad la cual fue contagiada al inyectarse una aguja infectada mientras consumía drogas. Sin embargo, Lavoe siguió dando conciertos a sus fanáticos, pero debido a su enfermedad y adicciones no resistía el impacto de sus presentaciones, llegando a tal punto que en sus eventos ya no se presentaba la misma cantidad de público que en sus años de gloria. Esto desencadenó que el ánimo de Héctor decayera a tal punto que después de una presentación en Puerto Rico y tras haber discutido con su esposa, él intenta suicidarse, lanzándose desde el 9º piso. En dicho acto, Lavoe no murió, pero sus dos piernas sufrieron grandes daños. Sus costillas se quebraron y su brazo derecho se fracturó, implantándole titanio en sus fracturas para no perder sus extremidades. En el año de 1989, mientras Héctor se recuperaba de las múltiples fracturas, logró contactar presentaciones en vivo, sin aún recuperarse de su accidente, pues tenía que guardar reposo, pero Lavoe no acató las indicaciones médicas, seguido de la prisión por seguir en la senda de la fama, pues en ese momento fue explotado a realizar presentaciones y obligado a que su cuerpo cantara más de lo que podía resistir, sumándole el pago menor a lo pactado en sus eventos y su fuerte adicción a las drogas terminaron con decaer la salud de Lavoe. Acto seguido se detectó que padecía de cáncer de pulmón y adicionalmente sufría de diabetes, enfermedad que no le permitía sanar a tiempo las heridas de su pierna izquierda, la cual sufrió más al caer del 9º piso. En 1991, Héctor sufre un derrame cerebral que le quitó la movilidad de medio rostro, impidiéndole así la posibilidad de cantar e incluso de hablar claramente, por lo cual Héctor no pudo hacer más presentaciones, siendo así abandonado en la pobreza y profunda soledad. Pues tanto éxito le trajo consigo varias decisiones que afectaron la vida del cantante. Finalmente, en el verano de 1993, Lavoe sufre un paro cardíaco. Debido al suceso, varias comunidades latinas en la ciudad de Nueva York rindieron homenaje al jibarito de Puerto Rico. Finalmente, sus restos fueron llevados a Ponce, su ciudad natal, en donde reposan junto a su hijo Héctor Lavoe Jr. y su esposa Nilda Román, más conocida como La Puchi, fallecida posteriormente en el año de 2002. Una carrera de muchos éxitos, impactando positivamente la vida de muchas personas, pues con su música llegó al corazón de todo el público. Con sus letras dejó una huella imborrable en la salsa del siglo XX, su adicción a las drogas, seguido de sus problemas de salud y el dinero que otros pretendían hacer a costa del cantante, lo catapultaron en la soledad, la pobreza, así desenlazando finalmente su muerte.